Bueno, buenos días y bienvenidos al lanzamiento de mi novela que se llama Inmolación, una exploración a la perversión humana. Es el primer libro de una trilogía que se llama Los Intocables y para mí este es un día que es la culminación de mucho esfuerzo de una vida de ser escritora. Y gracias por estar aquí en este día que es tan especial para mí. Les voy a decir más o menos qué es lo que vamos a tener para el día. Tenemos tres invitados muy especiales. El primero es mi mentor como escritora. Yo participé en sus talleres literarios. Después vamos a tener una amiga, gran amiga, que también es escritora y también me dio una manito ahí con poco de edición. Luego vamos a tener una invitada especial, que es la primera compradora de mi novela el día de ayer. Y finalmente cerramos con también una gran amiga, escritora y mentora en este proceso de la autopublicación. Entonces, empezamos con Juan Carlos Cucalón. Él es un gran escritor ecuatoriano y también tallerista, tiene mucha experiencia como editor, como formador de escritores. Y él lo conocí hace 10 años más o menos y él me ayudó a pulir mucho mi arte y mi capacidad como escritora y a crecer mucho como escritora. Entonces, Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar aquí conmigo. No, muchas gracias a ti, Ana María, para poder compartir este momento exquisito después de tantos años de esfuerzo. Yo, bien, pues en este momento lo que me toca es presentarme ante tu público y bien, como tú dices, pues yo soy corrector de estilo, ¿ya? Y manejo tanto talleres de creación literaria, de escritura de relatos y clubes de lectura, ¿no? Como ya llevo algunos años en la diáspora de la literatura, pero sigo trabajando, estoy viviendo lejos en la playa, pero gracias a la internet hoy día pues puedo mantener comunicación con todos mis alumnos y así fue como trabajamos este último año. Bien, pues me toca entonces hablar de los tiempos de creación y de corrección. Pues, ¿no? Como ya lo dijo Ana María hace unos momentos, nos conocimos hace 10 años, cuando yo iniciaba, quizá un poquito más de 10 años, aquí en Quito unos cursos de creación literaria, ¿ya? Y en ese momento pues éramos maestro y alumna, ¿no? Hoy puedo decir con mucho orgullo que hemos construido una gran amistad. Y luego de los 4 años que nos ha llevado esta novela, con el terrible interín pues que tajó al mundo entero, que es la pandemia, pues no pudimos reunirnos, pero después de 4 años y mucho esfuerzo, eh, hemos llegado pues al producto exquisito de Inmolación que ya está lista y que ya podrán adquirir a través de esta plataforma. Bien, como presentación de la novela y también como explicar mi participación dentro de este proceso creativo, me gustaría hablar acerca de Inmolación como calificación y explicación, ¿no? Eh, el resultado final de Inmolación la califico yo como una novela de profundo calado psicológico y social que en sus 40 capítulos nos empuja a recorridos de altos picos dramáticos y pocos remansos de quietud, donde la voz autoral y la narrativa desarrollan coincidencias de reflexión sobre la condición humana en el espectro de las sexualidades disidentes. Um, no les digo más para que ustedes descubran todas estas reflexiones, la condición humana que propone Ana María y las sexualidades pues, que están explícitamente tratadas en la novela. Cuando ustedes adquieran el libro, pues van a ver de qué estoy hablando. Bien, respecto a cómo se estructura la novela, básicamente los personajes narran linealmente. Los hechos cronológicos les pertenecen a la protagonista principal, que es Isabel. Los flashbacks o recuerdos son de Ignacio y Raúl.
Esta trilogía de personajes soporta todo el hecho narrativo sin dejar de lado a los personajes secundarios, que también aportan acción, movimiento a la trama y a su anécdota. No son personajes decorativos, aunque son secundarios de acción. Entonces, en mi caso de ser un corrector de estilo y de estar ayudando en la edición de la novela, pues quiero plantearle a la audiencia cómo es trabajar una corrección, ¿no? Básicamente, no es solo recomendar cambios ortográficos y gramaticales, porque eso finalmente te lo hace el corrector de Google, ¿no? Una corrección de estilo tiene que ir más allá de la ortografía y la gramática y se compromete con la labor sintáctica y semántica de la anécdota. O sea, que lo contado no solo esté bien narrado y bien escrito, sino que resulte a la vez inteligible para el lector. Por ejemplo, esta es una de las correcciones que yo mandaba semana a semana en los capítulos a Ana María. Le decía, ese párrafo hay que moverlo hacia el final para darle mayor contundencia. ¿A qué me refiero? A que en un capítulo, ¿no?, la autora había puesto el cierre fuerte 2 párrafos antes de que finalice el capítulo. Entonces, como no se va a cambiar nada, como no le vas a poner un punto más, si mueves el párrafo hacia adelante, haces un buen cierre de capítulo y se vuelve la anécdota más contundente, más pesada, y también se le da una gran carga semántica, ¿no? Luego, por ejemplo, sigo con los ejemplos de corrección, ¿no? Cuando hablo acerca de las voces narrativas de los personajes, ¿no? Y yo les sugiero, crea mejor una atmósfera entre ambos antagonistas de verdadera confrontación con Jorge, que será el marido de Isabel, ¿no?, que es como un coqueto abusivo, y no para que no quede como un tonto que no entiende por qué es que Isabel lo rechaza, ¿no? Y tratar de sacar las descripciones de imágenes groseras en la parte de Isabel, más bien puesto que ella está a la defensiva como personaje y Jorge se convertiría en el grosero, altanero, que es la contraparte del personaje. Ya. Ahora, ¿en qué casos un corrector de estilo o corrector editorial puede atribuirse recomendaciones como esta? Bueno, pues normalmente yo lo que hago son sugerencias. El autor es dueño de su obra y es él quien tiene que decidir finalmente, ¿no? Mi intención es solamente que la sugerencia original equilibre todos los elementos de forma, sobre todo el tono, el estilo, que tengan las voces y que tengan los personajes, ¿no? Como en el caso de los personajes secundarios que ya mencioné, ¿no?, que sirven para empujar la acción, como Roberto Cooper, Lavín, Rachel y Carlos, que será el amigo de Juan. Guarden todos esos nombres los de la audiencia, puesto que dentro de la novela sí son importantes para empujar la acción. Así, de esta forma, pues, quiero llegar ya a un ejemplo final, ¿no?, que es el asunto de las tonalidades de la voz de personajes. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, al cierre de la novela, ya los tonos han crecido muchísimo y la voz de autor pues utiliza un par de palabras que están fuera del tono, ¿no? Al usar pene en su versión más grosera y tripas en su versión más asquerosa, yo solo sugiero lo que voy a leer en este instante, que es un pequeñísimo párrafo para ya concluir mi intervención, porque solo tengo 2 minutos. Empezó a empujar la hoja hacia la derecha, sudando por el esfuerzo y el dolor. Las entrañas se escurrieron hacia afuera, casi cubriendo su miembro que perdía su erección.
Así se mantiene el tono de la voz. Y finalmente me gustaría hablar de los cierres, puesto que como estamos tratando de una novela que va a ser parte de una trilogía, los cierres no son definitivos, no hay desenlaces ni resoluciones, sino cierres de acción. Y es así como con Inmolación, Ana María abre una senda de propuesta investigativa y de denuncia al mismo tiempo. Como hemos visto, no se deja atrapar por el simplismo del panfleto sexualoide, sino que lo hace con profundidad social. Por esto le aseguramos con toda seguridad que la trilogía será una reveladora y causará gran impacto. Muchísimas gracias, Ana María, por tenerme aquí. Bueno, gracias Juan Carlos por esas palabras tan generosas. O sea, realmente fue un esfuerzo muy interesante y una forma de crecer como escritora increíble y una experiencia maravillosa, la verdad. Gracias a ti. En este momento les voy a hacer la invitación a una segunda amiga también, gran amiga mía que la conozco hace más de 10 años, creo yo. Ella también es escritora, es Indira Córdoba. Ella es también novelista y ella también me ayudó con unos retoques pequeñitos a la novela. Creo que aquí deberíamos sacarnos los micrófonos. Estamos usando micrófonos para ayudar a la transmisión, pero esto va a impedir un poco que tengamos audio de Indira, creo. Entonces, si le puedes jalar el aparatito de abajo y le apagamos esto. Y nosotros, si le podemos escuchar. Todavía no. ¿Nos escuchas y te escuchamos? Estamos conectados Ahí con está. Indira. Indira, hola, buenos días. Hola, buenos días, Ana María, qué gusto estar aquí en el lanzamiento de tu novela. Eh, bueno, corrección, más de 20 años nos conocemos. Corrección. Es para no decirle edad, para que no sí, somos tan veteranos. No te preocupes, ni se nos nota. Eso. Bueno, un saludo para todos los que están viendo esta transmisión, un saludo, estoy muy, como te dije hace un momento, muy contenta de estar acá. Fue un verdadero placer leer tu novela. Eso yo ya te lo había dicho, pero es bueno que el público lo sepa. Un gusto también compartir con Juan Carlos, espero algún momento conocerlo personalmente, he escuchado hablar mucho de él. Y bueno, eh, eh, entre las tantas impresiones que yo tuve de tu novela, que me resultó muy, muy fluida para leer, como yo te había dicho, invita a la lectura, ¿sí? Lo cual es importantísimo, porque hoy en día competimos con las redes sociales, competimos con las series de televisión, y en estos tiempos eso es un logro captar la atención del lector de esa manera. Eh, bueno, no es común encontrar en la literatura ecuatoriana estas descripciones tan gráficas y descarnadas, ¿no? Son muy pocos los autores que se atreven a describir la realidad tal como es. Inclusive, a veces pareciera que el resto que no escribe así, o que la gente que no está acostumbrada a leer este tipo de cosas de autores ecuatorianos, porque de autores extranjeros lo aceptan sin problemas, pero te preguntan, ¿pero qué te lleva a tanta oscuridad? Te preguntan, ¿cómo así escribes cosas tan cruentas? En todo caso, esa sí es también mi pregunta, ¿qué te lleva a ti a escribir sin tapujos? Bueno, la verdad es que, o sea, estás tratando sobre una temática que es la psicopatía y un psicópata. Entonces no puedes como hacerle sucrolar a la descripción o sacarinizar o endulzarle demasiado a la descripción, porque finalmente lo que tú estás buscando es confrontar al lector con esa crudeza, porque existe una intención de que el lector se confronte con la oscuridad, no solo de un ser humano, sino en general de la sociedad en la que estamos inmersos. Entonces es como
ponerlo enfrente y sacudirlo frente a esa crudeza, brutalidad de las descripciones. Entonces, creo que eso te conlleva a tú ser consciente y coherente con el personaje y la dimensión de lo que tú estás escribiendo. O sea, o un autor cuando está abordando este tipo de cosas, tú no puedes entibiarte, no puedes empezar a pensar qué pensarán cuando lean esto y las descripciones y el lenguaje. O sea, tienes que entregarte a lo que tú te propusiste como escritora. No puedes estar en tibiezas y diciendo voy a cuidar mi lenguaje. Va a salir con la crudeza que necesita salir. Entonces, ahí realmente no me puse a pensar, el momento que tú te pongas a pensar en eso, en cómo me van a censurar o qué van a decir, simplemente te estás coartando tu capacidad creativa. O sea, simplemente lo dejas fluir y después lo editas, sí, pero va a salir con esa crudeza que merece la temática que has escogido para escribir tu libro. Muy bien. ¿Y qué es lo que te propusiste tú? Básicamente eso, o sea, estás confrontando el ser un psicópata, el analizar un psicópata o empezar a hablar sobre psicópatas no es una temática sencilla. Entonces, era básicamente proponerle al lector confrontar esa oscuridad que en general todos la tenemos. O sea, más allá de lo que te digan las religiones y lo que sea, el ser humano tiene que aprender a confrontar su lado oscuro y esa es la única forma de controlarlo, porque si lo pones en un closet y lo dejas ahí, después se va a convertir en el cuco que te lleva y te aboca a lo que deriva un psicópata. Entonces, para mí es eso, o sea, a, que se atrevan a confrontar esa oscuridad, por eso es una exploración de la perversión humana. Entonces, aprender a tener el coraje de confrontar esa oscuridad. Gracias. Mientras leía también noté un gran trabajo de investigación que has llevado a cabo y como escritora que soy también, yo sé que una persona que quiere escribir bien tiene que investigar bien, ¿sí? Se nota la profundidad de tu investigación y yo quiero saber qué fuentes o qué referentes utilizaste para documentarte sobre el tema. Si te fue fácil, si tuviste trabas en el camino para llegar a esto. Eh, Chévere, a ver, bueno, quizás en esto de la investigación a veces me exagero yo un poco porque yo vengo desde una rama muy científica, que le gusta mucho la investigación, la lectura y esto, entonces me busqué muchos libros de psicología, de FBI, de cómo se hacen las investigaciones de asesinatos. También leí las historias y las biografías de asesinos psicópatas reales, vi los videos de entrevistas que les habían hecho a ellos para meterme en la piel de estos psicópatas y empezar a sentir esos personajes cómo son y qué les aboca a finalmente expresarse como con la brutalidad que se expresan. Entonces fue un trabajo y todavía continúa, porque al ser esto una trilogía, vienen dos nuevos que obviamente hacen que yo continúe en esa investigación, porque ahora son personajes que son psicópatas de aquí, locales, latinoamericanos, que no son muy explorados, pero que también me van a exigir investigación. Entonces, sí fue un esfuerzo fuerte. Ya que estás hablando de tus personajes, ¿qué características o rasgos les diste para hacerlos creíbles? Por qué nos resulta tan atractivos a las personas que leemos la novela? Bueno, ahí, por ejemplo, una de las cosas que yo hice es, entre todos los psicópatas que estudié, que investigué, más o menos configuré mi personaje basándome en un poco la vida de uno de esos psicópatas que se llama The Green River Killer, que es estadounidense, y más o menos su historial psicológico, su infancia, qué experiencias tuvo en la infancia y cómo esas experiencias marcan su vida para transformarlo en lo que finalmente se transforma. Entonces, ese es uno de los referentes muy fuertes. No es muy conocido como, por ejemplo, Ted Bundy, que es súper conocido. Este no es tan conocido, pero su historia era mucho más rica en cuanto a lo que le forma o lo que le marca a él para convertirse en lo que se convierte.
escribir en general es un desafío, ¿no? Y cuando estamos en el proceso de la escritura creando una novela o creando relatos, creando en todo caso, uno encuentra dificultades en el camino, encuentra trabas, se encuentra con sorpresas. Me imagino que escribir sobre estos temas violentos, perturbadores, te representó a ti eh, ciertos desafíos. ¿Cómo lograste mantener tú ese equilibrio entre el horror y el suspenso mientras te encontrabas con desafíos en el camino? Esa es una pregunta, creo que muy interesante, muy profunda y incluso puede ser un poco difícil de entender, pero básicamente lo que a veces es una entrega inconsciente del escritor que simplemente recoge la voz de lo que quiere contar y se entrega. O sea, tú, como te decía, no te autocensuras, no cuestionas, no te pones en ese proceso, sino que simplemente empiezas a fluir. Y ese dejarte fluir, que a veces es como incluso dejarte poseer por los personajes que tú estás escribiendo y dejarlos que actúen, que se relacionen y evolucionen. A veces hacen cosas que tú ni te imaginabas y terminas escribiendo cosas que a lo mejor no estaban planificadas, pero que finalmente esa historia que estás contando necesita y se empieza a desarrollar así y tú fluyes, porque a la final yo creo que una de las cosas que de nosotros como escritores es entregarnos a lo que nos quisimos exponer y dejar que fluya. Entonces ahí quizás no es una respuesta súper lógica y coherente y estructurada, sino más onírica, más de fluidez de este lado femenino que simplemente se deja llevar, se deja llevar. Gracias. Bueno, también mencionaste que para la segunda y la tercera parte de tu trilogía, tú vas a usar referentes locales, conocidos por nuestra sociedad. Supongo que eso te habrá llevado a un conocimiento más profundo de nuestra historia, de nuestra sociedad. ¿En qué medida eso cambió tu opinión sobre la realidad social del Ecuador? ¿Cómo se va a reflejar en tu obra? Sin necesidad de que nos adelantes mucho de la historia, pero... Ajá. Bueno, en general, yo creo que la historia latinoamericana está súper marcada por eventos muy violentos que en general han sido ignorados. Se ha intentado incluso maquillar estos eventos, ignorarlos, esconderlos, desvirtuarlos. Exacto. Entonces, eh, como que en cierta forma uno para poder construir ese tipo de personajes aquí en nuestra historia, en nuestra realidad, también tienes que confrontar esa realidad histórica a nivel latinoamericano. Las masacres que han habido, los abusos, la esclavitud, la violencia en general que sufrimos y que seguimos sufriendo, discriminaciones, etcétera, que están enquistadas en nuestra historia que a veces no las hemos reconocido. Y al no reconocerlas, no hemos hecho esa catarsis de perdón y de entendimiento y de sanación que necesita toda sociedad para poder superar esos eventos tan fuertes. Entonces, hasta ahí le da adelanto. Bueno, muchísimas gracias, Ana María. Una última pregunta de las personas que hemos leído tu novela, entiendo que alguien ya te compró la novela. ¿Qué reacciones, qué comentarios te gustaría compartir con nosotros, de los que has recibido de los lectores? Bueno, he recibido algunos comentarios, algunos han sido como que es una novela muy fuerte, que a algunas personas les es difícil confrontarla, lo cual es muy interesante porque quiere decir que finalmente estás logrando lo que te propusiste, que es que la gente confronte su oscuridad y que realmente se desnude o desnudar tú esa oscuridad frente al lector. Y eso, que el lector se asuste frente a lo que tú le estás proponiendo, en cierta forma estás casi logrando lo que te propusiste, que fue sacudir al lector. Y eso es, para mí, sí fue como qué pena que ya se desanime a leer porque encontró esa imagen súper fuerte y ya no lo puede superar, pero a la final es como, wow, o sea, lo movía a tal nivel que no, es como sacudiste esa emoción. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ana María. Estoy segura que tu novela será un éxito y gracias una vez más por haberme invitado a compartir contigo este día tan A importante. ti, mi querida Indira, muchas gracias por acompañarme y un fuerte abrazo. Y Otro para ti.
Bueno, le agradezco a mi invitada Indira, que es una gran amiga, también una gran escritora, entonces también les aconsejo seguirle en redes porque es excelente escritora. Y, o sea, me siento tan honrada de tener amigos escritores que comparten esta profesión y esta pasión y locura por las letras. Y mi siguiente invitada es una sorpresa. Es la persona que compró, la primera compradora de mi novela fue ayer, es Carolina Rodríguez. Ella es también compañera en este camino de la autopublicación. Ella también es una gran escritora. Creo que estamos en ramas diferentes, pero me escribió, me conmovió con sus palabras y con el gesto que apenas mandé yo el link, enseguida ella hizo la compra de mi novela y realmente eso es como, tengo una gratitud profunda. Entonces, como invitación sorpresa o invitada sorpresa, vamos a tener las palabras de Carolina Rodríguez, que además somos casi tocayas. Y con Carolina, no sé si ya estás aquí, Carolina, todavía no. En 5 segundos está Carolina. Creo que Carolina va a topar el tema de qué fue lo que le llamó la atención para comprar, atreverse a comprar semejante historia. Entonces, Carolina, hola, buenos días. Hola, Ana, felicitaciones. No sé si hoy estoy más feliz que ayer, hoy de verte aquí en tu lanzamiento y ayer de saber que fui la primera persona que compró tu libro. Felicitaciones otra vez. Mira, yo te dije lo que iba a hacer, ¿no? Inmediatamente me iba a ir a la parte que te deja ver el primer 10% de la novela, me lo iba a leer para hablar y ya te aseguro que yo esta noche no me voy a acostar a dormir hasta que no la termine. Ya me dejó absolutamente enganchada. Te felicito, te felicito. Muchas gracias, Carolina. ¿Quieres quizás decirnos qué te llama la atención de la novela? Qué te atrajo? Qué te está llamando la atención? Quizás hablar un poquito en ese tema. Mira, acaban de decir tus dos invitados anteriores muchas de las cosas que yo ya había percibido en tu novela, entonces no las quiero repetir, pero sí me quiero ir a una que recoge un poquito mi sentir. Tu narración es muy detallada, desgarradora, literalmente desgarradora en algunas partes, pero Ana, se nota en tu prosa tu comodidad narrando. Y cuando la autora se siente así de cómodo, uno como lector se siente cómodo también. No es fácil lo que, lo que nos vamos a encontrar en el texto, pero está también espaciado en su narración. Esto te quiero decir que me estás contando una historia como si me encontrara con alguien que me va a contar la crudeza de un evento que pasó que fue terrible, pero que yo me voy a sentir cómoda de escuchar, pero está muy bien contado. No encuentro morbo, como decía al principio Juan Carlos. El cambio y el manejo que le das a ciertas palabras y expresiones hace que yo me pueda ir derecho en la lectura con más ganas de saber que de detenerme porque esté en choque con algo que me estoy encontrando. Voy feliz, te digo, esta noche me lo voy a acabar. Cuenta con mi reseña el domingo. Muchísimas gracias, Carolina. O sea, gracias por esas palabras. Sí, es súper interesante porque yo incluso como escritora, incluso cuando la leo, la releí para encontrar unos pequeños detallitos que andaban por ahí. También sentí una cosa extraña, que era un erotismo raro, que no sabía que lo había mezclado que no era la intención de la novela, pero que termina aflorando extrañamente y yo misma me sorprendo a veces. O sea, uno mismo como escritor a veces se sorprende de haberse dejado fluir tan así, tan a lo bruto. Uh-huh. Pero, pero Pero es sí, maravilloso, lo estás muchas gracias, haciendo. Carolina. El resultado fue fantástico. Yo estoy de verdad súper enganchada con el tema. Quiero preguntarte algo. Ahorita Juan Carlos hablaba de tus personajes y cuando arranqué dije, tú haces un cameo tuyo, ¿cierto? Tú eres la dueña de la agenda de Isabel, ¿cierto? Lo supe, maravilloso. Eso me encantó, por ejemplo, eso me encantó, ya verte desde el principio de la novela, ahí estás tú. No es spoiler, pero sépanlo, hay un cameo de la autora en la novela. En general yo creo que siempre parte, o sea, tú te entregas, una parte de ti siempre queda en todos tus personajes y todos tus escritos. Entonces yo creo que en todos esos personajes que vas a encontrar, quizás todavía no estás cerca de Juan o de Ignacio mucho, pero creo que siempre tú dejas un poquito como tus miguitas por ahí, siempre quedan tus miguitas como autor de esos personajes.
Maravilloso, maravilloso. Sabes que yo ayer, cuando te mandé el mensaje contándote que acababa de comprar tu novela, me encontraba en un lugar que está descrito exactamente como la primera frase de tu libro. El sol brillaba como todas las mañanas. El cielo azul y despejado era el prólogo perfecto para un día sin contratiempos. Te voy a compartir la foto de donde yo estaba ayer cuando le di clic a la compra de tu novela, que invito a todo el mundo a que la compre porque está súper enganchadora. Muchas gracias, Carolina. A Muchísimas ti. gracias. Finalmente, para terminar, yo quisiera, Carolina, que también nos dijeras un poquito sobre tu libro, un chiquito Súper sobre divino. el título y también... Divino. Muchas gracias porque hoy es tu día, o sea, sí será muy cortico. Notas de éxito para salir del fracaso, un libro que encuentran en Amazon, igual que el de Ana María, invita a reconocer el fracaso como lo que es, algo horrible, algo que te parte el corazón, que te deja sin plata, que te bota al piso, y al verlo de esa manera puedes encontrar soluciones metódicas para salir de él. Una de ellas, inclusive, rendirte y dejar todo botado. Chévere, chévere, Carolina. Gracias. Muchísimas gracias por A ti. haber participado aquí. Te agradezco mucho y muchas gracias por tus palabras y por haber comprado la novela. Todos los éxitos. Fantástico. Muchas gracias. Chao. Un Chao. abrazo. Chao. Un abrazo, muchas gracias. Bien, con esto vamos al broche, al final, al cierre especial también. Voy a invitar a mi última invitada, que es Alexandra Castridón. Ella es mi mentora con respecto a todo este proceso de autopublicación. Ella me ayudó muchísimo a entender el proceso de autopublicación, a desbloquearme, a perder los miedos, porque a veces uno no se quiere asumir como escritora, a pesar de que yo escribo desde que tengo 5 años y todo el mundo me ha dicho, si eres escritora, no sé qué, y uno es como, ah, no, soy ingeniera y soy economista. Pero también tengo este lado, entonces Alexandra es quien me ha acompañado en este proceso con su generosidad, su entrega. Alexandra, bienvenida y muchas gracias por estar aquí esta mañana. Hola Ana María, gracias a ti por esta invitación, muchas felicidades porque llegó este día maravilloso del que hablamos hace varios meses y bueno, encantada de escuchar todo lo que han dicho de tu novela, por supuesto de mi parte. Lo primero que quiero decirles, y fue lo que escribí en la reseña de Amazon, es una novela incómoda y esto para mí es lo más fascinante porque definitivamente nos confronta frente a todas esas dudas, a esos deseos, a esas emociones que viven los protagonistas. Y de la misma forma en que Isabel está muchas veces pensando, ¿será que yo también tengo algo de esto? ¿Será que yo sería capaz de hacer algo así? Siento que como lectora me confrontaste en muchas ocasiones, así que quiero agradecerte por esta valentía de escribir sobre este tema y de escribir de esta forma. Muchas felicidades para ti. Espero que las personas que hoy están conociendo tu obra se animen a comprarla, se animen a leerla. Yo la leí en un solo día, de principio a fin. Me gustó muchísimo. Es una carga emocional fuerte, así que si les gustan las emociones fuertes, por favor, dense este regalo de leer esta novela. Y bueno, quiero empezar por preguntarte justamente por qué te interesaste por tocar el tema de los asesinos seriales, que es un tema poco común en nuestra literatura latinoamericana, y de dónde vino como toda esta idea original de la novela. Eh, bueno, yo siempre he estado en esta investigación de entender la sociedad en general. Y dentro de esa investigación de sociedad y qué está pasando, qué nos pasa como seres humanos, por qué estamos en este proceso en el que estamos actualmente, peor en la coyuntura actual en la que estamos. Eh, los psicópatas y la psicopatía siempre me llamaban mucho la atención como una expresión de la violencia subyacente que toleramos como sociedad y que a veces no la reconocemos, que está ahí simplemente aceptada como normalidad. Entonces hemos normalizado cosas de violencia que son brutales. Entonces creo que fue por ahí el tema, o sea, queremos vivir en una sociedad así de violenta, donde la violencia está ya normalizada, pues tenga, ahí va más violencia y ahí vamos a realmente a fajárnoslos para confrontar esa violencia y sentir cómo realmente es esa violencia cuando te la ponen en la cara
sin máscaras, sin tapujos, sin nada. Creo que por ahí fue la inspiración. Que es difícil usar la palabra inspiración cuando estamos tocando estos temas tan duros. Y hay algo muy interesante en eso que dices, porque efectivamente vamos a encontrar en la novela, los lectores van a encontrar en la novela, que hablas de la violencia a muy diferentes niveles, ¿no? De la violencia padre-hijo, de la violencia entre un matrimonio perfecto y estructurado que hemos normalizado y que pensamos que así es como son las cosas, en la violencia entre compañeros en la adolescencia, en el colegio, y obviamente pues todo lo que vamos a ver como esa gran explosión que tiene que ver con el asesino serial del que habla esta novela. Entonces, me gusta mucho eso, porque no fue como solo centrarse en este único personaje y en sus grandes actos y lo que implicó todo su proceso, sino también mostrarnos todos esos puntos de una manera muy bien lograda. Me parece fantástico que, como lo mencioné, hayas tenido el interés y la valentía de tocar este tema que no es tan común en nuestra literatura latinoamericana. Bueno, quisiera que nos contaras ya un poco en lo que ha sido o en lo que, en este pedacito en el que yo he tenido el gusto de participar y de acompañarte. ¿Por qué llegaste a la autopublicación? ¿Cuál ha sido como un poco tu proceso en esta etapa de ya llevar el libro a los lectores y lectoras? Bueno, como mencioné antes, yo he sido escritora, ya llevo escribiendo hace un montón de tiempo, tengo un montón de producción que está todavía ahí esperando ser publicada y trabajada, incluso los boleros que dice Don Cuca, mi amigo Juan Carlos, mis boleros hermosos, así, súper apasionados, que yo les digo que es poesía. Eh, pero llega un punto en que tú escribes tanto y produces y dices, bueno, no puede ser solo para mí, o sea, ¿por qué? ¿Para qué? Y ahí ya empezó a surgir esa necesidad de buscar hacer público la escritura y ya entregar este producto al público y que el público también crezca y haga lo que tenga que hacer con ese libro y esa literatura. Y entre esas cosas me topé con un video tuyo en YouTube. Y la verdad, donde tú promocionas tu taller de autopublicación de autores de éxito, y me pareciste una persona muy sincera, que habla con lo que es y lo que exige ser un autor autopublicado, qué implica, qué opciones tienes, y me gustó mucho tu sinceridad y también la forma en que tú puedes estructurar cosas que a veces para nosotros los autores son oníricas y son, sí, o sea, esa capacidad de tú estructurar emociones, dije, wow. Entonces me inscribí a tu taller, me encantó y les recomiendo ese taller porque realmente Alexandra se entrega muchísimo a nosotros, sus alumnos, nos acompaña casi tomándonos de la mano, si es que es posible en algunos procesos donde uno es medio atrancado y atravesado. Y sí, o sea, dije, si ya me metí en este proceso y en este taller, tengo que una de mis novelas que estaba ahí y que le faltaban 5 capítulos, creo, tiene que ver la luz y tiene que serlo. Entonces dije, ya, se fue, esta va. Y ahí fue. Bueno, pues me siento muy honrada por tus palabras, por supuesto, pero además muy feliz de que estemos celebrando hoy la publicación de esta primera novela, la primera de muchas. Ya escucharon ustedes que hay mucho material por ahí. Y bueno, voy a ser como esas personas que le preguntaban todo el tiempo a Isabel, ¿y para cuándo los hijos? Con esta pregunta incómoda de, cuéntanos, estamos recién en el lanzamiento del primero, pero yo sé que cuando ustedes lean el primero van a decir, por favor, ya quiero el segundo. Así que danos ahí un pequeño anticipo de qué podemos esperar, si nos va a tocar esperar 3 años, 5, 10, cómo vienen esos planes. Bueno, escribir una novela es un proceso complejo y más cuando no es tu día a día ni trabajas en esto al 100%. Entonces, espero lograrla ahora que ya tengo un poco más como la experiencia aunque ya tenía otra novela anterior que la publiqué, después la bajé de redes, que la voy a trabajar un poquito y le voy a volver a lanzar. Espero producirla en menos de un año y ya publicarla quizás a finales del próximo año. Y lo que viene es, ahora vamos a traer esa violencia y esa confrontación
hacia acá, hacia los países latinoamericanos, porque la novela está ambientada en Estados Unidos, la primera, pero las otras dos historias van a ser aquí en Latinoamérica y van a ser sobre todo Colombia, Ecuador y Perú. Y lo que decía, o sea, confrontar estos eventos históricos que han sido muy fuertes, que nos han marcado mucho, nos han golpeado mucho y hace que nuestras sociedades tengan una violencia intrínseca brutal, a pesar de que somos suaves y delicados, pero tenemos esas heridas que a lo mejor no han sanado y que tenemos que verlas de frente a los ojos, creo yo. Entonces, ese va a ser parte del ejercicio de las dos novelas siguientes, que, bueno, o sea, y también van a estar referenciadas en personajes reales que creo yo que son incluso psicópatas más brutales que los que han habido en Estados Unidos, porque tienen un cementerio de chorrocientos, bueno, de víctimas. 200 muertos, entonces es mucho más brutal y eso es lo que nos espera. Espero también darles un poco del giro en la voz narrativa, en la forma que se está narrando, para también darle esa novedad al lector y que no sea el mismo tono y quizás sorprenderle también un poquito, dar ese plus de sorpresa, que no, sí tiene una parte de lo anterior, pero tiene algo, un plus. Genial, maravilloso. Bueno, como yo sé que tú no estás viendo los comentarios que te han dejado y como nos quedan unos minutitos, voy a leértelos porque además por acá tal vez haya temas que te interesen. Dice la chica del té, muchas felicidades Ana María, la contadora de historias, bravo Caro, bueno, cuando Caro intervino. Luego por acá tenemos ojos de corazones, sonrisas, besos, enhorabuena Ana y muchos éxitos, te dice Esther Bernués, dice Sidelin Poe, ya quiero leer tu libro, acabo de comprarlo, maravilloso, muchas gracias. Bueno, Class 8, C. Lazo, coach, te manda corazones también, Mónica Esterillón también, la chica del té. Bueno, vamos a ver qué vi por acá que creo que decía la contadora de historias que quería hacerte una pregunta. Entonces, no sé, Adri, si todavía estás por ahí, si quieres hacer una pregunta, la aprovechamos estos minutitos. También dice Adriana, qué buen punto, es que en los noticieros es mediático, pero meterte en una novela con este nivel de detalle es confrontador. Bravo, Ana María. Berito Sol dice, tuve una experiencia muy fuerte con un psicópata, me encantaría leer la novela. Se merece toda la atención este tema y, como dice Ana María, evidenciarlo y sacarlo a la luz. Charlie Falcón te manda felicidades, bueno, por acá más corazones, más felicidades, ya quiero empezar a leer tu libro. Vamos a ver si nos dejaron por acá la pregunta pendiente. Sí, dice por acá, la contadora de historias 1974. ¿Qué tanto te afectó personalmente escribir esta novela? Esa es una pregunta interesante porque sí es un tema que te termina agotando, porque estás siempre viéndole a los ojos a personajes que son muy fuertes y que en cierta forma sí tú necesitas como un reposo de investigación y de tanta cosa macabra y vainas así. Entonces, eh, creo que más que, o sea, bueno, tampoco es que o sea, tú tienes que mantener cierta distancia con esas historias que son muy demasiado fuertes. Entonces, siempre guardar esa distancia de vida y también guardar esos momentos de reposo en los que te saturas de este tipo de información e investigación y decir, bueno, ok, bueno, hoy, no sé, voy a ver Mickey Mouse, voy a ver Bambi, lo que sea, pero ya por Dios, o sea, algo que sea más light, lo que sea. Y bueno, y yo también me disculpo por no poder ver sus comentarios, los voy a leer después, pero lo que pasa es que también una que no es millennial, no tiene mucha experiencia. Y aquí un camarógrafo de amigo que me está ayudando con todos los procesos, entonces no estoy acostumbrada a hacer lives en Instagram ni nada por el estilo, entonces por eso, pero muchas gracias por estar presentes a todos mis amigos que han visto este lanzamiento y la gente nueva que no me conocía y a mis invitados y a ti, Alexandra, muchísimas gracias. Infinitas gracias a todos. Gracias a ti por escribir este libro, por seguir escribiendo, por todos los que vienen. Bueno, yo voy a decirle a las personas que nos están acompañando que pueden comprar el libro en Amazon, está disponible en versión digital, está disponible en pasta blanda y en este momento es el número 5 en últimas novedades en misterios y thrillers en español. Así que muchas felicidades, Ana, por todos estos logros.
Te mando un abrazo enorme hoy desde Armenia, en el Cáucaso, y bueno, feliz de acompañarte en este proceso. Chao, Muchísimas chao. gracias, Alexandra, y muchas gracias por haberme acompañado y por tu tiempo, aunque estás de viaje. Y lo último que vamos a hacer es que nos vamos, aquí nosotros estamos, estoy con 4 amigos increíbles que son también escritores. Bueno, pero tenemos lo consabido para el brindis y obviamente invitarles a que se pongan en cámara también y me acompañen y también vengan ayudando a abrir esto. No sé si vamos a brindar, obviamente, por el nacimiento de una novela que es casi un hijo, porque al final es un proceso creativo, es casi como un hijo. Es algo muy fuerte para mí, es un día hermoso. Ya les voy a subir un poco de las historias de lo que viví el antes y el después de venir acá al lanzamiento. Y Don Cuca, mi amiga Mariví, era incluso vino purpúreo. ¡Qué belleza de color! Y atrás de cámaras está mi amigo Steven Wells. Venga, mi querida María. ¡Salud! Venga, salud. Por Muchas esa gracias. Novelaza, novelón. Muchas gracias, muchas gracias. Pásale acá. Don Welchis, al niño que estuvo atrás de cámaras. Salud, felicitaciones, Ana. Salud por todas las personas que han hablado tan bonito de mi amiga, de su trabajo creativo, de su esfuerzo. Salud. Sí, y muchas gracias por todo el cariño y salud, salud, Salud. salud, salud. Salud. Que viva la literatura. ¡Que viva! Listo, y con esto les invito a que tengan un hermoso día y gracias por habernos acompañado en este live. Y la novela está en Amazon, así que por favor. ¿Cómo lo termino? No sé, ¿cómo se termina? Rompe el teléfono, ¿verdad? Apágale el teléfono.